que de alguna manera nos quiere mostrar o nos quiere indicar cómo es que el hombre o la mujer puede prepararse para entrar al reino de los cielos. ¿Qué es en definitiva el reino de los cielos? ¿Cuál fue el objetivo por el cual él vino a dar esa oportunidad y decir, cuando empezó su ministerio, que el tiempo se había acercado, arrepentidos y creed al Evangelio? Ese era su mensaje, el de Juan el Bautista también. Había que arrepentirse, había que dejar atrás una forma de ser o de vivir y comenzar otra. Y me llama la atención en los últimos versos de esta parábola que está en el capítulo 22 de Mateo, que la hemos leído muchas veces, donde el Señor comienza diciéndole a todos los que allí estaban y nos dice hoy a través de su palabra lo mismo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Inmediatamente nosotros sabemos que este padre y este hijo representan a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Este rey invita a las bodas de su hijo y los primeros invitados no quieren ir. Por los evangelios sabemos que fue así, que muy pocos fueron. Imagínense un pueblo, un país entero, donde en las fiestas como esta se juntaban miles de peregrinos, miles que venían de distintos lugares. Acuérdense que para el día de Pentecostés, ¿cuántos habrían que de esa multitud que estaba allí por causa de la fiesta, cuántos se convirtieron? El día de Pentecostés, ¿se acuerdan? 3.000. Imagínense cuántos habrían. 3.000. Y delante de esta multitud de gente, el Señor Jesús hablaba y les decía que el reino de los cielos, en este caso, era semejante a eso. Estaban invitados a una boda. ¿Y por qué digo la cantidad? Porque ¿cuántos creyeron en principio? ¿Cuántos fueron los primeros que creyeron y lo siguieron? 12. Apenas los dedos de mis dos manos y dos más. Luego aparecen 70, ¿sí?, que están dispuestos a llevar el mensaje dentro de Israel cuando Él los manda, que eso lo vemos en el capítulo 10 de Lucas. Y finalmente, cuando llega el día de Pentecostés, que Él ya se había ido y manda el cumplimiento de la promesa, que es el Espíritu Santo de su iglesia, ¿cuántos habían? Nos dice el relato bíblico, de Hechos 2, que el 1, en los últimos versos, que habían como 120 personas reunidas. Imagínense ustedes, 120 nada más. Y esos fueron los primeros convidados a esta gran boda que es el encuentro de su Hijo Jesucristo con la iglesia al fin de los tiempos. Pero dice que después, cuando los primeros no quisieron, mandó a invitar a cuantos encontraron. Dijo, bueno, los primeros que invité no eran dignos o no quisieron, vayan por los caminos y por las calles, inviten a cuantos halléis, dice el verso 9. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. ¿Y sabe que esto es bueno o es malo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera buscado puros buenos el Señor? ¿Cuántos de nosotros estaríamos acá? ¿No es cierto que la palabra da para pensar? Gracias a Dios que el rey le dijo, inviten a los buenos y a los malos, invítenlos a todos, no hagan diferencia. Porque si no, parece que ninguno de nosotros estaríamos hoy siendo... Esta es una comparación, porque por ahí cuesta entender, nosotros somos invitados a las bodas del padre, o sea, del hijo. El padre invita a la boda de su hijo con la novia. ¿Y quién es la novia? La novia es la iglesia. Resulta que acá aparecemos como invitados, por eso es que a veces las parábolas no hay que tomarlas tan a la letra. A veces tomamos esta parábola y decimos, no, nosotros somos invitados, no somos la novia. No, la iglesia es la novia. Segunda de Corintios capítulo 11 dice claramente que es una desposada, que es una novia que está esperando que su novio venga para tener matrimonio, para llevar a cabo el matrimonio. Y listo. Segunda de Corintios capítulo 11. Allí dice que la iglesia es una desposada que está esperando
que es una virgen que está esperando a su novio y que el temor de Pablo en ese momento era, y seguramente hoy también debe ser ese mismo temor de nuestro Señor Jesucristo, de que nuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo, al novio. Nosotros debemos ser fieles al novio de la iglesia, que es Jesús. Entonces aquí, como es una parábola, nosotros aparecemos como invitados. Y somos esos que estamos ahí entre los buenos y los malos, y dice que la boda se llenó de convidados. Y cuando el rey entró, ¿sí?, cuando viene, ¿no es cierto?, el Señor a ver todos los que están allí en aquella gran fiesta, dice que encuentra a uno que no estaba vestido de boda. Y le pregunta, ¿no? Le pregunta y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué pasó? No hubo respuesta. No hubo respuesta. No estaba en condiciones de estar en esa boda, por lo tanto fue echado afuera. Y dice que allí el lugar donde fue echado es el lloro y el crujir de dientes. O sea, se quedó fuera del reino. Y saben que el ser humano desde el principio nos cuenta la Biblia que el ser humano está lejos del reino de Dios. De aquello que ocurrió al principio, lamentablemente, y que quiero leer en esta tarde, si ustedes me lo permiten y no se enojan, algo que escribió Romanegui, que es el que hizo la Biblia gaucha, que algunos dicen por ahí, no, pero tiene algunos relatos y me pareció interesante leerlo de esta manera. Y habla de la caída del hombre en un principio. Y comienza diciendo así: perfecta dicha en verdad gozó la primer pareja, no se escuchaba una queja ni del hombre o la mujer. ¿Quién iba allí a suponer un enredo en la madeja? Estaba el árbol de vida y también el de la ciencia, que le daba la licencia de aprender lo bueno y lo malo, y para no pisar el palo, Dios le hizo esta advertencia: de todo el árbol del huerto te podrás aquí servir, pero debes desistir del fruto que está prohibido, porque habiéndolo comido de cierto habrás de morir. Y entonces vino la prueba, como el mejor testimonio, si para aquel matrimonio valía el dicho de Dios o preferían los dos codearse con el demonio. No se hizo esperar mandinga, que disfrazado de serpiente se apareció de repente para hablar con la mujer. Sabía muy bien que al caer, caería el hombre juntamente. Con que Dios les ha prohibido comer de tanta hermosura. ¿Cómo hay en esta espesura? Comenzó diciendo el malo, descargando el primer palo sobre la incauta criatura. Sin alcanzar a entender la astucia de la serpiente, le contestó Eva inocente: no ha dicho Tata Dios que comamos libremente de todo fruto los dos, pero del árbol que está en el medio del paraíso sabemos que él bien no quiso que nadie vaya a comer, porque habrá de perecer quien tenga en poco este aviso. No me hagas reír, buena moza, con tamaña tontería, pues no ignora Dios que el día que coman del fruto aquel, sabrán lo mismito que él, la verdad y la picardía. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable de ver y que además prometía aquella sabiduría que ya empezaba a querer. Y sin pensarlo dos veces tomó del fruto y comió. Al marido convidó y no lo habían tragado cuando ya el primer pecado del alma les enturbió. Muy tarde se dieron cuenta el pobre Adán y su china que aquella bestia asesina que hoy le llamamos demonio lincó al primer matrimonio el veneno de su inquina. Sobresaltados entonces se vieron por vez primera que les faltaba por fuera unas pilchas para taparse y fue cosa de arreglarse con unas hojas de higuera. Y desde entonces procuran los habitantes del mundo tapar lo que sea inmundo, como los primeros padres, pero no hay poncho que cuadre cuando el mal es tan profundo. ¿Se entendió? Ese es el relato de la caída del hombre, ¿verdad? Qué lindo que está escrito en este que imita a José Hernández, ¿no? No es José Hernández el que escribió el Martín Fierro, pero es muy parecido. No recuerdo el nombre, pero sé que es Romanegui su apellido, es de una iglesia cristiana, y tiene muchos temas bíblicos descritos de esta manera, y que por ahí a mí por lo menos me ayudaron a ver de otra manera esto. Cómo el hombre quiso tapar semejante desobediencia con unas hojas de higuera.
cómo el hombre puede ser tan incauto que piensa que puede esconderse de Dios. Si nosotros vamos al capítulo 3 del libro del Génesis, vamos a encontrar dos cosas interesantes que ocurrieron después de esto que nos relataba este autor. Dice el capítulo 3 del libro de Génesis, el verso 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles. ¿Por qué se habrán escondido si hasta ahí tenían un diálogo fluido con él? ¿Qué pasó? Se dan cuenta que algo pasó, la inocencia que había en sus ojos se perdió por haber desobedecido a su Creador. Y inmediatamente se vieron que estaban desnudos y se vieron con malicia como estaban. El mal entró en sus ojos, entró en su alma, porque era lo que le faltaba conocer y lo que Dios no quería. Y fíjese que si el ser humano no conociera el mal, no conociera la maldad, no habría pecado en nosotros. Y eso era lo que Dios no quería. Y es verdad lo que Satanás le dijo, que iban a conocer el bien y el mal igual que su Creador. Pero la diferencia es que nuestro Creador es un ser santo que domina la maldad, que la maldad no lo toca. Y el ser humano no, porque era una criatura inferior. Por más que estaba hecho a semejanza de Dios, no era igual a Dios. Y dice que se escondieron. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta pregunta no le suena a actualidad. Si el Señor les preguntara a todos los que están aquí, a cada uno le dijera, ¿dónde estás tú? Y yo en este momento estoy en el camino que lleva a la vida eterna. Yo me estoy preparando para entrar. Y el otro, yo hace poquito que estoy viniendo y yo todavía lo estoy pensando. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Dios está llamando, sigue llamando, como al principio. No es la primera vez que Dios le dice al hombre y a la mujer, ¿dónde estás? Te quiero ver. Pero a veces no estamos en condiciones de presentarnos delante del Señor como Él quiere, porque nos falta algo. Y no alcanza a veces con esa buena conducta o buenas obras que nosotros hagamos. Yo he conocido mucha gente que me dice, no, yo creo en Dios, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie y estoy bien así ante Dios. ¿Será verdad? Para mí está vestido con hojas de higuera. No escandaliza a nadie, está tapadito, pero no está vestido como Dios quiere. No está apto para entrar a la fiesta de bodas. Y hay otro detalle interesante aquí, que cuando el Señor lo llama, Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre flor de cobarde, ¿qué dijo? Eva tuvo la culpa. Ella me dio. ¿Sí? Y por ahí no sé, ¿no? Nunca hemos hecho esta estadística, pero ¿a quién le cuesta más hacerse cargo? ¿A los hombres o a las mujeres? Para pensarlo, ¿no? Adán por lo menos nos hizo cargo. Dijo, no, ella tuvo la culpa. Para pensarlo, ¿no? Yo digo, cuando nosotros nos hacemos cargo de los errores que cometemos, es cuando estamos más cerca del perdón de Dios. Y cuando no nos hacemos cargo, somos presa fácil del enemigo, porque a él lo que le encanta es la mentira y lo que esté tapado, lo que esté oculto. Entonces, no sirve taparse con hojas de higuera. No sirve taparse con lo que a mí me parece. ¿Qué hizo el Señor? Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esto ya lo leí. Y el hombre respondió, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente.
pero lamentablemente ambos llevaron el castigo. Ambos perdieron lo más importante. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que no murieran? Porque realmente les había dicho que si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien, el día que comían iban a morir. Y Dios, hermanos, tendría que haber ejecutado la sentencia y listo, y se terminaba la raza humana. Pero esos no eran sus planes. Y Dios es tan misericordioso que ya tenía un plan elaborado. Bueno, le da la sentencia, ¿no? Le dice que con el sudor de su frente iba a ganarse el pan. La mujer, a partir de ahí, y esto es un detalle importante, a partir de ahí la mujer iba a tener mucha dificultad en sus embarazos y con dolor iba a dar a luz sus hijos de ahí en adelante. Esto nos está diciendo que hasta ese momento la mujer iba a tener la posibilidad de tener hijos sin dolor y sus embarazos no iban a ser un problema. Porque la orden de reproducirse ya había sido dada antes. Porque muchos dicen, no, pero si Adán y Eva no hubieran pecado, hubieran estado ellos dos solos en el mundo. No, si la orden de Dios era que llenaran la tierra, pero no con hijos del pecado. Y por eso hay detalles importantes en esta historia que a veces no las tomamos en cuenta. ¿Por qué Dios hace algo más adelante que también es llamativo? La tierra, que hasta ese momento era un vergel, ni siquiera habían cardos, ni siquiera habían espinas. Era todo bueno, era todo perfecto. Las espinas son producto de la desobediencia del hombre. Porque le dice así, maldita, el verso 17, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La tierra hasta ahí producía por sí sola y tenía todo lo necesario para que el hombre viviera. No necesitaba cultivarla, tenía que cuidar ese huerto nada más. Y dice el 21, y esto es llamativo, ¿no? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para poder obtener estas pieles? Tuvo que matar un animalito. Y la palabra nos muestra, ¿no es cierto?, que el Cordero de Dios estaba ya destinado de antes de la fundación del mundo. No lo dice la Biblia, pero para poder vestir a aquellos primeros padres con pieles de animal tuvo que haber un sacrificio. Y la sangre de ese sacrificio hizo que ese pecado quedara cubierto y Adán y Eva no murieron. Pero perdieron la posibilidad de vivir para siempre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos la posibilidad de poder vestirnos como Dios quiere, de poder entrar a esa fiesta de boda. Que así como estamos, que así como está el hombre de este mundo sin acercarse al Señor, sin comprometerse con Dios, sigue vestido con hojas de higuera, sigue con una tapa precaria sobre su cuerpo, pero que no le alcanza para estar bien ante la presencia de Dios. El Señor lo viste, dice que con túnicas de pieles. El hombre para ver a Dios, mis hermanos, tiene que vestirse con lo que el Señor Jesús nos provee como vestimenta. No hay otra manera. Luego dice el 22, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre, verso 22, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En ese sentido, el hombre fue igual a Dios, pero con la gran diferencia que el hombre no está capacitado para mantenerse lejos de la maldad. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué no era conveniente que el hombre siguiera viviendo para siempre a partir de ahí? ¿Por qué no quiere que siga comiendo el árbol de la vida y que viva para siempre? Porque iba a llenar este mundo de hijos de pecado. Porque él ya estaba en pecado. Y de hecho así fue. Y por eso tuvo que morir. Y por eso cada ser humano muere, porque si no la tierra estaría llena de inmortales llenos de pecado. Por eso es que el plan de Dios es perfecto. No solo le da una nueva vestimenta, sino que dice, no vas a poder vivir para siempre de esta manera. Por eso, hermanos, es que yo
digo, el hombre tiene que nacer 3 veces para llegar a la presencia de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será así o no, o es mucho? ¿Eh? Primero nace de mujer, ¿verdad? ¿Y cómo es hombre de mujer según el capítulo 14 de Job? ¿El hombre nació de mujer? Es una pobre criatura sufriente, lleno de sinsabores. ¿Y qué más? De corto de días, de pocos años de duración, de poco tiempo. Tiene que nacer, según le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, de agua y espíritu. ¿Y eso cuándo se consigue? Cuando vamos a las aguas del bautismo. Pero esto no termina allí. Con el bautismo solo, a ver si lo digo bien, no alcanza. A menos que yo salga del río y me agarre un paro cardíaco y me muera ahí. Pero si yo camino una semana por este mundo, ya con el bautismo solo no me salvo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque somos carnales vendidos al pecado, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Tenemos que empezar a vivir esa nueva vida como el Señor manda para poder conservar ese derecho a tomar la corona. Hay textos muy claros, yo hermano, a veces parece que los he repetido 1000 veces y no me canso de decirlo, y capaz que les pregunto y no me van a saber decir. ¿Dónde dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona? 3:11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, es el verso anterior. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Siempre estamos siendo probados. Pero hermanos, estábamos en los 3 nacimientos, ¿verdad? Me falta uno. ¿Cuál es el otro? Primera de Juan 3, 1 y 2, ¿qué dice? Para allá vamos. Dice que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, entonces le podremos ver como Él es, porque seremos como Él es. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Hoy no somos como Él es. ¿Hoy somos como Jesús o no? ¿Somos como el Señor Jesús? Para nada. Pero dice la palabra que vamos a ser semejantes a Él. Vamos a volver a ser como era Adán antes de pecar, que podía hablar con Dios, ¿no es cierto? Y no pasaba nada. Y hoy cualquier hombre que pueda ver a Dios de frente, ¿qué pasaría? No me verá hombre y vivirá, dijo el Señor. Por eso es que no era el padre que andaba por el desierto con Israel. Era su hijo en espíritu. Todavía no se llamaba Jesús. Por eso muchas veces se lo nombra como Jehová. El capítulo 20 de Lucas, el verso 35 y 36, hablando del Señor Jesús de la resurrección, dice que los que sean tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de los muertos y el siglo venidero no se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios que están en el cielo. Y son hijos de Dios, dice, al ser hijos de... No me están siguiendo. Lucas, bueno, vamos para atrás. Lucas 20, dije, ¿lo encontraron? 35 y 36, yo lo estaba diciendo así de memoria, seguramente faltan algunas palabras ahí, pero el concepto es ese, que los que sean tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de los muertos, decía el Señor Jesús, respondiéndole a aquellos que lo querían tentar, dice que no se casan ni se dan en casamiento porque van a ser como los ángeles de Dios que están en el cielo, y son hijos de Dios, dice, al ser hijos de la resurrección. Ese es el tercer nacimiento. Porque nacemos de agua y de espíritu, pero seguimos en este cuerpo de carne y hueso. Hay un texto en hebreo que no se lo voy a poder dar porque no lo tengo en mente, pero dice que, en Pedro, perdón, no en hebreo, que dice que el bautismo no limpia las impurezas de la carne, sino hace limpia nuestra conciencia. Y eso nos da la pauta de que seguimos en un cuerpo imperfecto, pecaminoso. Y por eso es que tenemos esa lucha todos los días, y por eso es que aunque, como decía Pablo, y vuelvo al capítulo 7 de Romanos, aunque queramos hacer el bien, a veces no nos sale, porque vivimos en un cuerpo que está vendido al pecado. Pero cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor, ya no estamos desnudos ante nuestro Creador, ya no estamos tapados con hojas de higuera, estamos vestidos con aquello que el Señor nos provee. Pero si nosotros no cuidamos esas vestiduras, las podemos manchar a tal punto que nuestro
nombre, puede ser borrado el libro de la vida donde fue el impío. Entonces, hermanos, después de haber pasado, de haber nacido de mujer, el hombre tiene que nacer de agua y de espíritu para poder estar delante de la presencia del Señor y poder ser acepto delante de Él. En tercer lugar, tiene que llegar hasta el fin de su día haciendo la voluntad del Padre Celestial para que cuando resucite pueda ser hijo de Dios de ahí para siempre. Pues nosotros hoy, hermanos, la palabra de Dios a mí me dice allí en el primer capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, que los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, pero dice que somos engendrados no de carne, sino de espíritu. Y cuando una criatura es engendrada, todavía no nació, ¿cierto? Es un embrión en crecimiento. Eso somos nosotros en este caminar del desierto de este mundo. Un embrión en crecimiento que puede dar a luz o no, según nuestra obediencia. Volvemos a Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes. 1 Pedro 3:21. ¿Sí? Ahí, léalo, hermano, léalo, por favor. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos salva. Parece que hay una contradicción acá, hermano Iván. ¿Por qué nos salva? Porque hasta ahí estamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que volvemos a lo que dice Tito capítulo 3, que nos salvó no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros podemos guardar la fiesta, guardar cada sábado, guardar toda la doctrina, pero si no nos bautizamos, no nos salvamos, ¿o sí? No. El que no naciere de agua y de espíritu, no puede ver el reino de Dios. Tristemente es así. Entonces, hermano, volvemos a lo que decía allí el apóstol. Nuestra conciencia se limpia, pero seguimos en un cuerpo pecaminoso. Pero depende de nosotros, como les decía, que cuidemos esa vestidura, que no se ensucien, haciendo la voluntad de Dios. Quiero que vayamos rápidamente, ¿cuál es el consejo que nos da la palabra para poder cambiar esa vestidura que traemos manchada del mundo? Vamos a ver el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice a partir del verso 18: Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tres cosas importantes. ¿Qué sería el oro refinado en fuego? La palabra de Dios. Mire, hay una comparación, o sea, en la Biblia se la compara, pero pareciera que es más valiosa que el oro fino. Por eso dice oro refinado en fuego. La palabra de Dios está comparada con la plata, pero no con la plata común. Hay un texto por allí en Salmo, capítulo 12, que dice, el verso 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y ojo con esto, porque he escuchado alguna explicación por ahí. ¿Qué es lo que está refinado 7 veces acá? ¿La palabra de Dios o la plata? Porque alguno dijo, la palabra de Dios... No, hermano, la palabra de Dios es pura, no necesita ser refinada. Dice que es como la plata refinada 7 veces. Yo no tengo conocimiento de estas cosas, pero no sé lo que será refinar 7 veces la plata. Es sacarle hasta la última impureza, pero debe ser una plata de la mejor calidad y del mayor valor, ¿verdad? Así está comparada la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, para que veamos, hermanos, que lo que tenemos hoy con nosotros es algo muy grande. Dice el capítulo 3 del libro de Proverbios, el verso 13 y 14, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Qué es la sabiduría y qué es la inteligencia, hermano? Antes de seguir. En el libro de Job 28, verso 28, vamos a encontrar la respuesta.
Y en otras partes del proverbio también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal, eso es ser inteligente. Fíjese que en el mundo es todo lo contrario. En el mundo ser inteligente es poder hacer maldades y que nadie te descubra. Eso es ser re inteligente, ¿o no? Escuchen, chicos. Oh, aquel es re vivo. Aquel las hace y nadie lo descubre. Pero se olviden que hay alguien allá arriba que lo está mirando. Eso no es ser vivo. Hacer algo mal hecho sin que ninguno me vea, eso no es ser vivo. Eso es ejecutar la maldad. Es hacer la obra del enemigo. Pero Dios te está mirando, de eso no hay que olvidarse nunca. En el capítulo 11 de Eclesiastés dice que cuando uno es joven puede vivir como quiera y cuando uno es joven quiere vivir sin frenos. Pero dice, recuerda una cosa, Dios te va a tener a juicio. Un día el Señor te va a pedir cuenta de tus obras. Y me podrá decir, bueno, pero me bautizo y queda todo borrado. Sí, es verdad, pero la consecuencia del pecado se paga en esta vida, ¿o no? ¿Qué pasó con David? A David le perdonaron la vida, no murió. Pero ¿cómo vivió de ahí más? Su vida fue muy miserable. Todo lo que Dios le dijo le pasó. Que lo que él hizo en oculto lo iban a hacer en público con él. Su propio hijo se metió con sus concubinas a la vista de toda la ciudad. Se levantó en armas en contra de su padre. No tuvo paz hasta el día que murió. Entonces, hermanos, dice que nosotros la palabra de Dios la tenemos que valorar de esta manera, como ese oro refinado en fuego. Dice Proverbios 2, capítulo 2, versos 4 y 5, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, tener el conocimiento de Dios es ser una persona sabia para hacer el bien. No tener el conocimiento de Dios, como decía hoy en la mañana, no significa saber más que todo, sino tener el discernimiento en la mente para poder hacer lo que a Dios le agrada. Y dentro de lo que a Dios le agrada, lo segundo en importancia, ¿qué es, hermanos? Hacerle bien a mi prójimo. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Y a veces nos olvidamos de esa partecita. Fíjese que el segundo mandamiento más importante de todos los que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos hemos tratado esta semana aquí, por ejemplo? ¿Cómo nos hemos tratado? Nos hemos tratado con amor cuando en algún momento no me gustó algo y me empiezan a mirar a mí, seguramente que yo no soy un ejemplo a seguir. Seguramente me vieron enojado en la fiesta o impaciente. Llamémosle ofuscado mejor. Porque hay cosas que no me gustan y se me nota. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo a los 5 minutos, hermanos, ustedes me pueden decir lo que quieran, tratarme como quieran, pero a los 5 minutos se me pasa. No me importa. O sea, le puedo pensar en esos 5 minutos, este hermano, listo, no hablo más con él, no le toco más el tema. Y a los 5 minutos se me pasa. Y yo le agradezco a Dios por ello. Porque hoy hablábamos en el comedor y todos tenemos muchos defectos, pero gracias a Dios que tenemos algunas virtudes. ¿Sabe que si yo me pongo a mirarlo a todos ustedes de a uno por uno, ustedes tienen muchas virtudes? Pero hasta aquí lo que yo más he visto en ustedes son los defectos. ¿Y saben por qué? Porque primero no me miro detenidamente yo. Y así como me pasa a mí, le pasa a todos ustedes. ¿Ven muchas virtudes en los demás? ¿Cuántas virtudes ven el hermano Jacob? 3, 5, 10. Pero ¿cuántos defectos ven el hermano Jacob? Incontables. Incontables. Y eso nos pasa, pero porque no empezamos por aquí. ¿Sabe que yo nunca me voy a olvidar? Los otros días toqué la historia de Jonás, pero no toqué la parte que yo quería. Y la historia de Jonás nos dice que aquella barca que se estaba por hundir, bien podríamos decir que era la iglesia, y los que estaban adentro estaban desesperados, y todos miraban hacia afuera y no sabían qué hacer. ¿Y dónde estaba el remedio? ¿Dónde estaba la causa de que ese mar estuviera embravecido? Estaba dentro de la barca, en el corazón de la barca, en el centro, allá abajo, había uno durmiendo que estaba en desobediencia. Y ese era el problema. Ahora, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay un Jonás desobediente en tu corazón?
¿Por qué cuando venís aquí ves todo mal y te vas para la casa malhumorado y a lo mejor no venís a un culto? Porque ves que todo está mal, que todos los demás están en contra mía. Pero resulta que el Jonás no son los demás, el Jonás está aquí dentro de mi corazón. Cuando a Jonás lo sacaron del barco y lo tiraron al mar, ¿qué pasó? Se calmó la tempestad inmediatamente. Sacaron al desobediente, sacaron la desobediencia de dentro de la barca. Saquemos la desobediencia de nuestro corazón. Y las aguas se van a calmar y vamos a ver todo más lindo. Esa es la enseñanza que nos transmite la palabra de Dios. Yo siempre veo que Jonás se arrepintió, que Dios lo perdonó y que fue y enmendó su error, que también es algo importante. Porque nosotros a veces nos conformamos con que nos perdonen, pero tenemos que enmendar el error. Yo los otros días le pedía perdón a una niña y le decía, espero que de vez más seamos amigos. Ojalá nunca más yo te levante la voz como lo hice porque estuvo mal. ¿Y saben qué fue lo más lindo? Que me dijo, no sé qué pasó. No tengo nada. Digo, ¿no estás enojada conmigo? No, ¿me perdonás? Sí, te perdono. ¿Y sabe qué lindo que es recibir el perdón de un niño cuando uno se equivoca? Pero ¿cuánto estamos dispuestos a pedirle perdón a un niño? Si alguno no fuere como un niño, dijo el Señor Jesús, no entrará en los cielos. Y a veces, hermanos, tenemos que aprender no solo de los ancianos. Los ancianos son los que más nos pueden enseñar por la trayectoria que tienen, pero si es que han caminado de acuerdo a la palabra de Dios también, si no, no. Lamentablemente no es así. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tomar su palabra como oro refinado en fuego. Nos muestra que es más valioso que la plata purificada 7 veces, o que es como la plata purificada 7 veces, pero también dice que debemos ungir nuestros ojos con colirio. Y en este caso el colirio que abre los ojos y nos hace ver aquello que no vemos cuando estamos viviendo mundanamente, carnalmente, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace que veamos con más claridad las cosas de Dios y nos muestre y nos enseñe y nos recuerde qué es lo que es? ¿Qué es lo que nos enseña y nos recuerda? Hoy lo decíamos. El Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo se obtiene ese Espíritu? Arrepiéntate, bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo, le dijo Pedro allí a aquellos que estaban compungidos y que conocían de la palabra, pero más que nosotros, los judíos eran muy lectores y eran muy sabios en cuanto a la palabra. Pero cuando Pedro en ese discurso de Pentecostés en el capítulo 2 llega por allá por el verso 35 más o menos, ellos se dan cuenta que habían desperdiciado la oportunidad más grande de su vida de ser perdonados por Dios y poder estar en armonía con su Creador. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor había dicho en el capítulo 16 de Juan, hoy lo leímos a la mañana, que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, sobre los que habían sido bautizados, en este caso con el Espíritu Santo y fuego el día de Pentecostés, los iba a guiar a toda verdad. Les iba a enseñar y les iba a recordar todas las cosas que Él les había hablado. Y es lo que ocurre con nosotros, mis hermanos. Por eso es que estas 3 cosas son fundamentales. Compra de mirra refinado en fuego y vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y hermano, sabe que poder ver con los ojos del Espíritu tiene que ver con la fe. ¿Y qué es la fe? Yo lo voy a leer en otra versión, a ver si les gusta más. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Creemos que Cristo viene? ¿Creemos que Israel va a reconocer a Jesús como su Mesías? Tenemos la confianza de que realmente sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Hemos visto al Señor Jesús? ¿Hemos visto ese reino que Él tiene preparado delante de la fundación del mundo? ¿Hemos visto la Nueva Jerusalén? Pero lo hemos visto con los ojos de la fe a través de la palabra, ¿sí o no? De eso empieza a hablar Hebreos. Después dice cómo, en el principio del libro de Hebreos, el capítulo 1, dice cómo Dios nos habla.
Y hoy nos habla a través de su Hijo, dice, pero en estos tiempos nosotros estamos viviendo, al Hijo de Dios lo conocimos por fe. Y por fe creemos todo lo que está prometido para el final. Por último, dice que tenemos que adquirir vestiduras, ropas blancas, para que no se descubra, para que no nos pase lo que le pasó a Adán y Eva, porque si el Señor viene y nos encuentra sin esas vestiduras blancas, vamos a estar desnudos delante de Él. Y nos vamos a tener que esconder. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Capítulo 7. Y esto también es un texto que recuerdo muchas veces porque, no sé a ustedes, pero a mí como que me traslada en el tiempo. A ver si me entienden. Dice el verso 9. Después de esto miré, aquí ya Juan fue llevado al cielo. A partir del capítulo 6 de Apocalipsis, Juan es levantado al cielo en espíritu y allí le empiezan a mostrar una serie de cosas. Y entre estas cosas está esto del verso 9 que dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes eran estos? A ver, yo quiero que todos a pleno digan nosotros. ¿Quiénes eran estos que vio Juan? ¿O qué? Estábamos dentro de esa multitud, se la hago más fácil. Amén, esa tiene que ser nuestra fe. Porque no era solo nosotros, dice que habían de distintas naciones, tribus y lenguas, y era una multitud tan grande que nadie podía contar, imagínense. Nosotros hoy miramos, vemos al mundo en movimiento y qué sé yo, y somos un puñado de personas haciendo la voluntad de Dios, y la gran mayoría está en otra cosa. Sin embargo, los hijos de Dios, desde el principio hasta ahora, son incontables. A mí me gustaría que ustedes leyeran algunas de las cosas que yo he leído, como hay un libro que siempre me acuerdo y que habla de los días de la Inquisición y que se llama el libro de los mártires. Dice que 50 millones de cristianos fueron ejecutados en esos 1260 años de persecución. 50 millones. Eso dicen las estadísticas. Y apenas ocurrió en un periodo de poco más de 1000 años. Pero esos aparecen todos allá, porque fueron fieles hasta el final. Y por eso dice, cuando a Juan le preguntan quiénes son, y él dice, yo no lo sé. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Y Juan dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, verso 14 estoy leyendo, y estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cuándo ocurre esto? En el bautismo, cuando aceptamos la sangre de Cristo que redime y limpia nuestros pecados. Y aquí, ¿no es cierto?, a veces nosotros somos tan literales que nos cuesta entender. Y alguno podría decir, algún incrédulo, no creo que ustedes lo piensen siquiera, algún incrédulo puede decir, ¿cómo voy a blanquear mis ropas con sangre? ¿Qué le diríamos? Que esa sangre no limpia esta ropa. Obviamente la sangre la tiñería toda de rojo, la ensuciaría, pero esa sangre del sacrificio de Cristo limpia mi conciencia de obras muertas, dice la palabra. Limpia la vida de aquellos que van a poder estar frente al Señor. Esta es la única manera que podemos conseguir esas vestiduras blancas, dice, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, esas vestiduras, como yo decía, también se pueden manchar y hasta podemos llegar a perderlas, ensuciarlas de tal modo que ya el Señor no nos reconozca y cuando yo diga, no, vos no estás vestido de boda. Tu vestidura es una vestidura sucia, manchada. ¿Y cómo la podemos mantener limpia? Saben que blanco, ustedes saben, las mujeres, que blancura es sinónimo de limpieza, ¿sí? Bien. Vamos a volver al principio donde arrancamos, el capítulo 22 de Mateo, donde la palabra de Dios nos muestra cuando se llevan a cabo estas bodas. Cuando el Hijo de Dios
se junta definitivamente y para siempre con la iglesia. El capítulo 19 del libro de Apocalipsis también. Allí dice, bueno, no vamos a leer del 1 porque habla de otras cosas, pero dice el 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa, y su esposa se ha preparado. Esto ocurre después del milenio, hermanos. Cuando la iglesia se va con Cristo a reinar por 1000 años, luego de terminado el milenio, el capítulo 33, verso 14 en adelante, nos relata cómo la tierra arde. Es espantoso lo que está pasando y la iglesia dice que es levantada en alto, que ven la tierra que está lejos, pero ven al Rey en su hermosura. Del 14 en adelante de Isaías 33 habla de esto, de este momento. Y llega a la Nueva Jerusalén, que es la casa del Padre. Por eso cuando la Nueva Jerusalén desciende, y la vemos en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice que viene ataviada como una esposa para su marido. Porque ese atavío son los hijos de Dios. La Nueva Jerusalén está adornada con la iglesia. Dice aquí, y a ella, a la esposa, ¿no? A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Lo más hermoso. Ahora, cuidado. ¿Qué es ese vestido de lino resplandeciente? Léanlo ustedes. ¿Por qué dice? ¿El lino fino qué es? Las acciones justas de los santos. Esa es la manera que vamos a poder mantener nuestras vestiduras limpias, blancas, para poder entrar a aquellas bodas y cuando el rey venga, nos encuentre digno de poder participar de esa boda. ¿Sí? Hay 3 pasos importantes. Tenemos que tomar la palabra de Dios, pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que nos dé conocimiento de ella. Capítulo 1, verso 5 de Santiago. 6:44 de Juan dice, ninguno puede ir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y después dice que tenemos que ser enseñados por Dios para poder ir a Jesús. Es interesante lo que dice 6:44 de Juan y 45. Eso, la lectura de la palabra y el aprendizaje de ella nos va a llevar al Padre. Nos va a llevar a hacer un pacto con Él, nos va a llevar a que, como pasó con Adán y Eva, Él nos vista con lo que Cristo nos provee de la manera que fue al principio y podamos estar delante de su presencia con vestiduras blancas. Pero después, a partir de ahí, mis hermanos, por eso que el bautismo solo, si seguimos caminando, no alcanza, porque a partir de ahí tenemos que mantener esa vestidura. Con esas obras, como decía, las acciones justas de los santos. ¿Cuántas acciones justas hemos tenido en estas fiestas? ¿Cuántas no han sido justas? Tenemos tiempo de arrepentirnos. Dice que cuando muere el hombre impío, que está en falta, ¿no?, perece también su esperanza. Por eso es que hay un dicho, creo que de aquí ha salido ese dicho que dice, ¿han escuchado ustedes que dicen cuando hay vida hay esperanza? Mientras hay vida hay esperanza. Yo creo que seguramente salió de aquí, del 7:11 de Proverbios. Dios nos da, es al revés, 11:7. 11:7 de Proverbios. Dios nos da oportunidad todos los días. Y ojalá el día que nos tengamos que ir de esta vida, nos podamos ir a cuentas con Dios. Porque lo más grande que puede hacer un hombre es nacer de nuevo, pero también comienza una etapa de vida donde tenemos que ver bien cómo caminamos, qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos, para que esas vestiduras se mantengan limpias hasta aquel momento en que estemos en aquella boda. Ojalá, mis hermanos, que muchos o todos los que estamos aquí un día estemos en aquella gran fiesta y que ninguno sea echado fuera por no estar vestido como Dios quiere. Que Dios les bendiga, mis